Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la última clase práctica antes del examen parcial que tienen el jueves. Así que bueno, deberían estar atentos y ya deberían estar en... A ver, esta es la clase práctica de diseño en cuadrado latino. O sea, no es un tema nuevo, ya ustedes los han visto. La profesora García le explicó la teoría la semana pasada, incluso ya se dio un ejemplo, o sea que esta deberían tomarla como una clase de repaso para que continuemos estudiando cómo resolver ejercicios de este diseño en cuadrado latino. Compartimos pantalla. Ahí se ve bien. Se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Sí, profe, vale bien. Bueno, antes de empezar a ver algunos ejercicios del práctico, me interesaría que hagamos un brevísimo repaso teórico de lo que se vio en la clase anterior. Habíamos dicho entonces que este era el diseño en cuadrado latino y que era conocido como un diseño de un factor y dos restricciones en la aleatorización. Es decir, teníamos dos variables de bloqueo, ¿sí? En general, los experimentos a campo se utilizan cuando existe la necesidad de eliminar, por ejemplo, la heterogeneidad del suelo en dos direcciones perpendiculares, por ejemplo. En este sentido, entonces, bloqueamos por un lado por las filas y por otro lado por las columnas para captar esa variabilidad. Un cuadrado latino, entonces, para T tratamientos, en términos generales, decimos que tiene tamaño P por P, es decir, justamente como el nombre le indica, es un cuadrado. Con P filas y P columnas, por lo tanto tiene P al cuadrado unidades experimentales o parcelas. Y acá lo vamos a subrayar, porque una compañera ayer me hablaba de celdas. A esta altura, deberíamos saber que cada una de estas celdas efectivamente se llaman unidades experimentales o parcelas, ¿sí? Voy a ir, si me voy acordando, y si Kiki me haces acordar, o Julio, de alguna de las preguntas que han hecho ayer, alguna de las consultas, por ahí la podríamos explicar para el resto de los alumnos, para aclararles, ¿no? Bueno, Bueno, vamos a ver entonces los criterios de bloqueo. Entonces, un experimento planeado bajo un diseño en cuadrado latino, por ejemplo, en este caso con 5 tratamientos, que los identificamos como A, B, C, D y E, debe tener, por lo tanto, sí o sí, 5 filas y 5 columnas. ¿Sí? La localización de las parcelas en el área experimental se muestra entonces en este croquis. En este cuadrado perfecto que habíamos dicho tiene 5 filas y 5 columnas. En este caso podemos ver que justamente en las columnas está un gradiente de heterogeneidad, pero tenemos otro gradiente de heterogeneidad, es decir, otra variable de bloqueo en las filas. ¿Sí? Cada una de esas parcelas, como habíamos dicho, está vinculada a un tratamiento. Deberían saber entonces que en cada una de las columnas deberíamos encontrar todos los tratamientos, ¿sí? Por ejemplo, nos paramos en la columna número 1 y deberíamos encontrar todos los tratamientos, el A, el B, el C, el D y el E. ¿Sí? Lo mismo pasaría si nos paramos en la segunda columna, y lo mismo pasaría si nos paramos en cada una de las filas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la primera fila tenemos A, B, C, D y E. ¿Sí? Luego viene, no hay que olvidarse el tema de la aleatorización, este simplemente era un ejemplo. ¿Sí? Otra cosa que quería remarcar, que era importante, no solamente en diseño en cuadrado latino, sino también en todo tipo de diseño, recuerden las hipótesis y cómo plantearlas. La hipótesis nula, y esto es exactamente lo mismo para todos los diseños vistos hasta ahora, la hipótesis nula era que las medias poblacionales son iguales para los tratamientos. ¿Sí?
versus la hipótesis alternativa, que implicaba que al menos una de estas medias difiere de las demás. ¿Sí? Esto es algo común a todos los tratamientos y es importantísimo que sepamos plantearlas bien, porque justamente en base a estas hipótesis es donde nosotros, en base a ellas, es donde nosotros concluimos. ¿Sí? Este es otro temita que quería, les puse acá solamente por una consulta de ayer que medio que me dejó preocupado, que tal vez había como una confusión porque hablaban ayer del coeficiente de variación de Duncan y el coeficiente de variación de Tukey. Bueno, a ver, estamos hablando de cosas totalmente diferentes, ¿sí? Una cosa es el coeficiente de variación y por otro lado son las pruebas de comparaciones de media, que es la prueba de Tukey y la prueba de Duncan, que son dos de las pruebas que vemos en este curso. ¿Son las únicas pruebas de comparación de media que existen? No. Son muchas, pero solamente vemos en este curso esas dos. ¿Sí? ¿Alguna de estas pruebas se asocia directamente con un diseño? No. En cualquiera de estos diseños podemos aplicar cualquiera de las dos pruebas. ¿Son iguales las dos pruebas? No, no son iguales. Tienen sus diferencias. ¿Sí? Pero quería aclararles este punto por una consulta de ayer para que les quede claro y no haya confusiones, ¿sí? El coeficiente de variación, que es un concepto que ustedes deberían ver o haber visto tal vez en un curso de estadística descriptiva, en este caso en biometría, por ejemplo, en bioestadística, el coeficiente de variación siempre es el cociente entre el desvío estándar y un promedio, ¿sí? Por eso, cuando ustedes ven en este caso, la fórmula en diseño de experimento es la raíz cuadrada del cuadrado medio del error experimental sobre I barra. ¿Recuerdan que era el cuadrado medio del error experimental? A ver si alguno se anima. 2 días antes del examen, ya a esta altura, tal vez deberían acordarse. Eso lo repetimos hace rato. ¿Qué era el cuadrado medio del error experimental? La varianza, ¿se acuerdan? Entonces, por eso tenemos la raíz cuadrada del cuadrado medio del error experimental sobre I barra y lo multiplicamos por 100, en este caso, para una mayor facilidad de interpretación. Habíamos mencionado también en clases pasadas, el resto de los profesores, que tal vez hasta un 15, un 20% era razonable. Más allá de eso, ya no, de todas formas, esto es como algo poco arbitrario en el sentido de que no haya una regla fija. Nosotros consideramos tal vez que en diseño un 20% estaría bien. El coeficiente de variación, entonces, veamos lo que dice acá, da una idea de la precisión del experimento. Es decir, nosotros asociamos un valor alto con un alto error experimental, lo que indica que existe poca capacidad del experimento para detectar diferencias significativas entre los tratamientos. ¿Se acuerdan lo que les contaba el profesor Arce la primera clase? De que a nosotros no nos interesa, no nos sirve que el error experimental sea alto. ¿Sí? Entonces, por eso, justamente, es que este coeficiente nos da una idea de la precisión del experimento. De modo general, altos coeficientes de variación indican experimentos mal manejados, pero bueno, no siempre es así. Eso nada más, no profundicemos mucho más, simplemente era para que explicarles esto para que les quede la idea del conceptual de que era un coeficiente de variación. Kiki, no sé si tenés algún comentario o Julio para hacernos, si no continuamos con el práctico. Continuemos, para mí está bien. No sé si los chicos quieren preguntar algo. Sí, a ver, ¿hay alguna pregunta entonces de este breve? Esto no es de nuevo, no es nada nuevo, es un tema, valga la redundancia, este es un tema que ya se vio la clase pasada, conceptos teóricos, algún ejemplo, entonces algo que ya deberían, bueno, ir de a poquito introduciéndose porque es parte del examen del jueves. Veamos entonces, si no hay alguna pregunta, vamos a resolver entonces el ejercicio 4 del trabajo práctico. Esto está todo sacado del práctico que ya se colgó y este repaso teórico estaba de la clase pasada, entonces no es nada
no es nada nuevo en el sentido de que no es necesario que yo suba este archivo, porque solamente extraje de los archivos que ya tienen ustedes colgados en el campus, ¿no? Vemos entonces el ejercicio 4, decía que el siguiente esquema corresponde al diseño a campo de un cuadrado latino. Se consignan los resultados de rendimiento cultural por parcela obtenidos para 4 variedades de poroto A, B, C y D. ¿Sí? Las filas corresponden a sectores del campo de distinta textura y las columnas corresponden a porciones con diferente disponibilidad de agua por problemas de pendiente en el soporte. ¿Sí? Entonces acá ya nosotros podemos ver que mi variable era el rendimiento cultural por parcela, que teníamos 4 tratamientos, que acá estaban constituidas por las 4 variedades de poroto, es decir, A, B, C y D, que teníamos una variable de bloqueo que eran las filas, que era por una cuestión de textura, y otra variable de bloqueo que eran las columnas, y estaba relacionada a problemas de pendiente, problemas con la disponibilidad de agua por la pendiente en el soporte. Gonzalo. Sí. Disculpa, rendimiento cultural, los chicos no deben saber qué significa rendimiento cultural. El rendimiento del cultivo por cada parcela serían los kilos que rinde en cada parcela ese cultivo. Exactamente. Gracias, Kiki. Es decir, la cantidad de kilos por parcela. Bien. Entonces nos piden que formulemos las hipótesis correspondientes, que hagamos un análisis de la varianza, luego nos pide que hagamos la comparación de medias. ¿Siempre se hace la comparación de medias? No, no siempre. Se hace en caso de que haya una diferencia en alguna de las medias. Eso está claro. ¿Y qué variedad les recomendaríamos nosotros? ¿Sí? ¿Está claro entonces el temario? Esto es elemental que sepan interpretar los temarios. Y eso les digo de haber visto diferentes exámenes en esta materia, de lo elemental que es que ustedes entiendan lo que se les está pidiendo. ¿Sí? Que acá, por ejemplo, sepan distinguir cuáles son los tratamientos, cuáles son las 2 variables de bloqueo. Esas cosas no tiene que generar, tal vez les puede parecer fácil en este momento, pero en un examen tienen que saber identificar cada una de las partes que contienen el problema. Bien. Entonces acá tenemos el conjunto de datos, ¿sí? Teníamos en las columnas que, por supuesto, son 4, las filas también son 4, y por supuesto, como es un cuadrado latino, tiene que haber 4 tratamientos, que son las 4 variedades, ¿sí? Se cumple tal cual lo habíamos mencionado en teoría, un tratamiento, tiene que haber, todos los tratamientos tienen que estar en cada una de las filas y en cada una de las columnas, ¿sí? Y en cada una de estas unidades experimentales podemos ver el rendimiento cultural por parcela, es decir, que hay 38 kilos de poroto en esta parcela de acuerdo al tratamiento A, que es la variedad A, ¿sí? Así se interpretaría. 31 kilos de poroto de la variedad B en esta parcela, ¿sí? Y así se interpreta cada uno de los valores de este cuadro. Vamos a ver entonces cómo lo resolvemos. En este ejercicio se plantea entonces un diseño en cuadrado latino, donde había 2 fuentes de variación que nos impedirían determinar el verdadero efecto del tratamiento, que es lo que realmente a nosotros nos interesa, ¿sí? A nosotros lo que nos importa acá es exclusivamente el efecto de los tratamientos. Para que nosotros tengamos más limpio, entre comillas, este efecto del tratamiento, lo que hacemos es eliminar esa variabilidad que viene de nuestras 2 variables de bloqueo, que es una variabilidad que nosotros la estamos controlando, ¿sí? En el sentido de las filas, entonces había un gradiente de diferentes texturas, y en el sentido de las columnas había un gradiente en la humedad del suelo. El diseño en cuadrado latino me permite entonces valorar los tratamientos, en este caso recuerden eran las variedades de los porotos, separando la influencia o el ruido que producirían estas 2 variables que les acabo de comentar de humedad y textura. ¿Sí? Bien. Veamos ahora las hipótesis, como les había mencionado. La hipótesis nula, ¿cuál sería? Que la media del tratamiento A
es igual a la media del tratamiento B, igual a la media del tratamiento C, e igual a la media del tratamiento D. ¿Sí? Es decir, que todas las variedades de poroto producen el mismo rendimiento promedio. ¿Y cuál es la hipótesis alternativa? Que al menos una de estas medias poblacionales es diferente de las demás. ¿Sí? Esas entonces son las hipótesis del problema. Fijamos el nivel de significancia y como hemos dicho en clases pasadas, nosotros siempre trabajamos con dos niveles. Con un alfa de 0,05 y un alfa de 0,01. ¿Cuál era el paso siguiente? Realizamos los primeros cálculos. Lo que hacemos en este caso es determinar los totales de filas y de columnas y el total general. Empecemos con las filas. Con la fila número 1, lo que hacemos es sumar el rendimiento de cada uno de los tratamientos, ¿sí? Para la fila número 1. Es decir, sumamos 38 más 30. No sé si, chicos, apaguen si quieren hacer un comentario, no hay problema, y si no, les pido por favor que apaguen los micrófonos. Entonces, hacemos la suma de todos los rendimientos de la fila número 1. 38 más 31 más 15 más 49. Si hacemos esa suma, van a verificar que da un total de 133. ¿Sí? Que es el total para la fila número 1. Para la fila número 2 hacemos exactamente lo mismo, hacemos 43 más 34 más 32 más 47 y nos da un total de 156 para la fila número 2. Hacemos lo mismo para cada una de las restantes filas y hacemos exactamente lo mismo para cada una de las columnas. Es decir, nos paramos en la columna número 1 y lo que hacemos es la suma de 38 más 43 más 11 más 27 y nos debería dar un total de 119. Hacemos exactamente lo mismo para la columna número 2, la 3 y la 4. Entonces, una vez que calculamos los totales de cada una de las columnas que están acá abajo y de cada una de las filas que están acá a la derecha, lo que podemos hacer es sumar, y si sumamos en ambos sentidos nos debería dar un total general de 504. Es decir, si sumamos el total de las filas, 133, 156, más 96, más 119, debería darle un total de 504. Si hacemos lo mismo con las columnas, deberíamos estar exactamente a lo mismo. Esa es una forma que tenemos de controlar que no cometimos ningún error. ¿Sí? Chicos, ¿quieren apagar, por favor? Hay un ruido. Bueno. Entonces, una vez que hemos determinado los totales de filas y de columnas y el gran total, continuamos con nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que había que hacer? Era calcular los totales para los tratamientos. ¿Sí? Por eso no lo podemos hacer acá, perdón, por una cuestión de espacio, lo que hacemos es calcularlo en una tabla auxiliar. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Me esperan 2 segundos que prendo la luz? No, profe. Ahora sí. Perdón. Bueno, si no hay consultas, entonces podemos seguir. Habíamos dicho que calculamos los totales de filas y de columnas, y el paso que seguía era hacer el cálculo de los totales para cada tratamiento, en esta tabla auxiliar. Veamos cómo se la construye. Poníamos por un lado cada uno de los 4 tratamientos que ya deberíamos tenerlos identificados, que eran nuestras 4 variedades de poroto, A, B, C y D. Y lo que hacemos es poner, en este caso lo vamos a construir en términos de columna, pero era lo mismo si lo construíamos en el sentido opuesto. Lo único que tenemos que hacer nosotros es sumar los totales para cada tratamiento. Entonces, veamos cuáles son los rendimientos del
tratamiento A. Los voy a marcar con círculo. Está 38, 46, 31 y 47. Fíjense que tiene que estar uno, no podemos tener dos valores A en una misma columna o en una misma fila. Entonces es más rápida la búsqueda de lo que ustedes se imaginan. Entonces sumamos 38 más 46 más 31 y más 47, lo volcamos en esta tabla y hacemos la suma que nos da 162. Hacemos lo mismo con el tratamiento B. El tratamiento B, ¿cuál sería? ¿Cuáles son los valores? 43, 31, yo lo estoy marcando con un cuadrado, 26 y 32. Si hacemos esa suma, 43, 31, 26 y 32, llegamos a un total de 132 para el tratamiento B o variedad B. Hacemos lo mismo entonces para cada una de las dos variedades restantes y obtenemos los restantes totales por tratamiento. ¿Sí? En este caso, se puso las medias para cada tratamiento en caso de que la necesitáramos para la prueba de Tukey. Pero esto ustedes no tenemos que hacer hasta que no sepamos si realmente es necesario hacer Tukey o Duncan. ¿Sí? Simplemente acá se las dejo por una cuestión de simplicidad de cálculo para no tener que estar volviendo. ¿Sí? Lo importante acá entonces era determinar totales de columnas, totales de filas y totales de tratamientos. Una vez que tenemos todo eso, pasamos al paso siguiente. Debemos tener en claro que estamos evaluando 4 tratamientos, como habíamos dicho al comienzo de la clase, con 4 repeticiones, en cada una de las cuales está en una fila y en una columna. ¿Sí? Este era el modelo, ¿sí?, del diseño en cuadrado latino, donde I sub IJK era igual a mu más alfa sub I más beta sub J más tau sub K y más epsilon sub IJK. Es decir, ¿qué significaba todo esto que parece complejo? I sub IJK no era más que nuestra variable dependiente, nuestra variable, en este caso, ¿cuál era? Los rendimientos el rendimiento cultural por parcela, ¿sí? Cada uno de los valores de la tabla, eso era mi I sub IJK. Mu es la media general, alfa sub I es el efecto de la iésima fila, es decir, de la variable de bloqueo que está en las filas, beta sub J es el efecto de la variable de bloqueo que está en las columnas, tau sub K es el efecto del késimo tratamiento, y el epsilon estaba determinando el error aleatorio. ¿Sí? Esto es en términos teóricos, cómo se plantea este modelo. Bien, continuamos con los cálculos entonces. Lo que hacíamos, el paso siguiente era determinar las sumas de cuadrado. ¿Sí? Es decir, una vez que hemos calculado los totales de filas y de columnas y de tratamientos, pasamos a las sumas de cuadrado. Esto es algo que repetimos, las sumas de cuadrado. ¿Pueden dar un valor negativo? No, nunca pueden dar un valor negativo porque justamente estamos sumando valores al cuadrado. ¿Sí? Antes de hacer la suma de cuadrado, ¿qué es lo que había que calcular? Que nos iba a simplificar los cálculos. Este factor de corrección C. ¿Sí? ¿Y a qué era igual? A I punto al cuadrado sobre R al cuadrado. En este caso, ¿qué es R? El total de repeticiones, que eran 4, que era igual también a los tratamientos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el denominador está 4 al cuadrado. Y en el numerador, veamos cuánto era y su punto es, ¿recuerdan? 504, que era el total general. Entonces, es 504 al cuadrado sobre 4 al cuadrado y me da un total de 15.876, este factor de corrección C. Calculamos entonces ahora sí las sumas de cuadrado. La suma de cuadrado total era la triple sumatoria. La sumatoria de los I por la sumatoria de los J por la sumatoria de los K
de i al cuadrado sub ijk menos este factor de corrección. ¿Qué son todas estas fórmulas y estos símbolos extraños? Bueno, no son tan extraños al fin y al cabo. Lo que me está diciendo era simplemente que haga la sumatoria de cada uno de nuestros valores de la variable dependiente, que los eleve al cuadrado y que le reste el factor de corrección. Es decir, 38 al cuadrado, más 31 al cuadrado, más 15 al cuadrado, etcétera, hasta el último, menos mi factor de corrección. Eso es lo que acabamos de poner acá. Eso me da un total de 1904. Pasemos entonces a la siguiente suma de cuadrados, que es la suma de cuadrados de los tratamientos. ¿Cómo se simbolizaba? Y sub punto A al cuadrado, que es lo que me estaba diciendo esto, que era el total del tratamiento A. Esto es el total del tratamiento B, el total del tratamiento C y el total del tratamiento D, al cuadrado sobre el total de repeticiones, menos siempre el factor de corrección, que como ya lo teníamos calculado, lo único que hago es poner el valor, ¿sí? Veamos cuánto eran los totales de los tratamientos. Eran, y ojo, no confundirse, acá estamos hablando de totales de tratamiento, es decir, 162 al cuadrado, más 132 al cuadrado, más 80 al cuadrado, más 130 elevado al cuadrado. Eso lo dividimos en el total de repeticiones, que es 4, y le resto el factor de corrección C. Si hacemos bien los cálculos, nos dará 866. Pasemos a la sumatoria, suma de cuadrado de las filas. Y lo que hacíamos es sumar el total de las filas, elevarlas al cuadrado, dividirlas en el total de repeticiones, que es 4, y restarle el factor de corrección. ¿Sí? El total de las filas está acá. 133 al cuadrado, más 156 al cuadrado, más 96 al cuadrado, más 119 al cuadrado, sobre R, que es el total de tratamientos, o de repetición, es lo mismo, menos C. Si hacemos bien los cálculos, nos debería dar 474,5. Exactamente lo mismo hacemos con la suma de cuadrados de las columnas, es decir, la suma de los totales de cada columna elevados al cuadrado sobre R, que es el total de repeticiones, menos C, y eso nos da un total de 266,5. ¿Sí? Ahora, ¿cómo determinamos la suma de cuadrados del error experimental? Lo sacamos por diferencia como la resta de la suma de cuadrados total. Recuerden que lo que acá estábamos es descomponiendo la varianza, ¿sí? Las fuentes de variación. Entonces, en este caso lo que teníamos es la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de los tratamientos, menos las filas y menos la suma de cuadrados de las columnas. En este caso, la suma de cuadrados del error nos da 297. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no entiendan? ¿Quieren que repasemos? Profe, disculpe, me perdí. ¿Qué era el menos C? O sea, toda la sumatoria menos C. O sea, Menos C, C era esto, el factor de corrección este. bien. Ya. Eso está bueno, que ustedes lo calculen, por eso nosotros acá lo calculamos al principio. Está bueno que lo tengan a mano, porque este es un valor que lo repetimos en cada una de las fórmulas. Claro, ¿Sí? sí. Si vos acá, en vez de poner este factor C, pondrías la fórmula, tendría que todo el tiempo estar calculando esta parte, lo que es lo mismo. Entonces, si Claro. una vez que lo tenés calculado, lo repetimos como valor C. Por eso es más fácil para el cálculo, nada más. ¿Sí? Fíjate que la fórmula correcta en realidad es, por ejemplo, de la suma de cuadrados de totales. Fíjate que es esto que yo estoy remarcando en un círculo. Y fíjate que esta partecita es el factor de corrección.
Si Sí, vos no te dabas cuenta que es C y lo calculas, vas a llegar exactamente a lo mismo. Solo que es más fácil que ya tengas separado el valor, el factor este de corrección. bien. ¿Algo más, chicos? Bueno, podemos continuar. Calculamos ahora los grados de libertad. Los grados de libertad del total, los totales, se calculan como era el cuadrado menos 1, es decir, 4 al cuadrado, que es 16, menos 1, por lo tanto, son 15 grados de libertad en total. Los grados de libertad de los tratamientos se calcula como el número de repeticiones menos 1, por eso tenemos 3 grados de libertad de los tratamientos, y los grados de libertad de las filas también es R-1, por eso también tenemos 3, y los grados de libertad de las columnas también es R-1, por eso también tenemos 3. ¿Sí? 4 menos 1 da 3. ¿Cómo calculamos los grados de libertad del error? También por diferencia, que en este caso es grado de libertad del total, menos grado de libertad de los tratamientos, menos grado de libertad de las filas, menos grado de libertad de las columnas, da 15, menos 3 y menos 3, nos da un total de 6. ¿Qué es lo que hacemos? Recuerden todo lo que veníamos haciendo, porque todo esto había que plasmarlo, ¿se acuerdan? En una tabla, ¿sí? Habíamos calculado la suma de los cuadrados. Bueno, primero este factor C, pero que el factor C no lo pasamos a la tabla. Lo que nos importa en sí mismo primero son las sumas de los cuadrados, después los grados de libertad, y ahora lo que vamos a calcular son los cuadrados medios. Me adelanto 2 segundos para mostrarles y que recuerden que lo que teníamos que construir es esta tabla del análisis de la varianza, ¿sí? La suma de los cuadrados ya hemos calculado, los grados de libertad también. Pasemos ahora a los cuadrados medios. El cuadrado medio de los tratamientos es la suma de cuadrados de los tratamientos sobre los grados de libertad de los tratamientos. Recuerden cuánto era la suma de cuadrados de los tratamientos. Era esto, 866, dividido ¿en qué? En los grados de libertad de los tratamientos, que era 3. Entonces, 866 sobre 3 me da este valor. Y calculamos el cuadrado medio del error como, de la misma forma, la suma de cuadrados del error sobre los grados de libertad del error. Veamos cuánto era la suma de cuadrados del error. Era 297, dividido en los grados de libertad del error, que eran 6. Entonces, 297 sobre 100 me da un total de 49,5. Eso volcamos los valores en esta tabla del análisis de la varianza. El cuadrado medio de los tratamientos y el cuadrado medio del error experimental. Los otros valores que ustedes ven que están vacíos, en las salidas de Infostat sí les arrojan estos valores, pero a nosotros no nos interesa más que los dos calculados recientemente. ¿Por qué? Porque justamente lo que queríamos ver nosotros era decidir si había un efecto de los tratamientos. ¿Sí? Ese es el motivo por el que solo vamos a calcular estos dos que acabamos de mencionar. El paso siguiente es calcular el estadístico F. Y se calculaba como el cociente del cuadrado medio de los tratamientos sobre el cuadrado medio del error. Es decir, 288,67 sobre 49,5. Y eso me da un total de 5,83. Y este es mi F calculado. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es poner este valor también en la tabla del análisis de la varianza. Perfecto. Ahora bien, entonces ya podemos concluir qué es lo que sucede si rechazamos o aceptamos la hipótesis nula. ¿Qué opinan ustedes? No, ¿verdad? Nos hace falta algún otro dato, nos hace falta comparar y determinar mi región de rechazo. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos entonces para comparar? Nos ayudábamos de la tabla F.
¿sí? Y lo que hacíamos es considerarlo para un alfa de 0,01 y un alfa de 0,05. ¿Sí? Entramos en las columnas por los grados de libertad de los tratamientos y en las filas por los grados de libertad del error. ¿Sí? Entonces, en las columnas entramos por el valor 3 y en las filas por el valor 6. Vamos a ustedes están viendo cuando yo cambio de pantalla, sí, ¿verdad? Sí. Bien. Esta es, les muestro, esta es la tabla que muestra los valores críticos de la distribución F. Fíjense cuál es la forma, esta es la forma que tiene la distribución F. Y en este caso habíamos dicho que entrábamos por los grados de libertad de los tratamientos, que eran 3, ¿se acuerdan? Y los grados de libertad del error experimental, que eran 6. Entonces, nuestro valor para un alfa de 0,05, ojo, acá estamos para un alfa de 0,05, entonces, nuestro valor crítico es 4,76, que es lo que tenemos acá. Veamos ahora para el alfa de 0,01, que está acá. Entramos de la misma forma, en las columnas por los grados de libertad de los tratamientos y en las filas por los grados de libertad del error. Es decir, en la intersección de fila con columna, uy, perdón, mi pulso está lejos de ser el mejor. Ustedes lo entienden, es 9,78. Esto es nuestro valor crítico para un alfa de 0,01, que es lo que pusimos acá. Si quieren, para que yo lo pongo acá por falta de espacio, al menos a mí me ayuda, siempre me ayudaba a entender dónde estábamos, cómo se determinaba la región de rechazo, ¿sí? Y entonces la región de rechazo estaba determinada para un alfa de 0,05 de 4,76. Entonces supónganse que acá está el 4,76 y entonces esta era mi región de rechazo. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, el 5,83, mi valor calculado, cae o no cae en la región de rechazo. Sí. Sí cae, ¿verdad? O sea, el 5,83 estaría por acá en esta X que yo estoy marcando acá adentro. Entonces, a un 5%, rechazo la hipótesis nula de que las medias de los tratamientos poblacionales son iguales. Veamos ahora qué pasa lo hagamos acá abajo, qué pasa al 1%. Lo vamos a hacer más chiquitito. Recuerden cuál es el valor del 1%, era 9,78. Supónganse que está acá. 9,78. Es decir, esta es mi región crítica o región de rechazo, lo que yo estoy marcando ahora. ¿Cuánto era mi valor calculado? El mismo. Ese no cambiaba. 5,83, que es lo que habíamos determinado de mis datos. ¿Está en la región de rechazo o en la región de aceptación? De aceptación. Claro, exactamente. Es decir, que yo al 1% no es significativo, pero al 5% habíamos dicho que sí. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces acá lo que estamos viendo es una comparación de los dos, con los dos niveles de significancia porque nos han pedido los dos. Por supuesto que si a ustedes en el examen se les pide un determinado alfa, solamente hacen para el alfa que les están pidiendo. No hace falta que hagan los dos. ¿Sí? En este caso, como es significativo al 5%, pero no al 1, es que le ponemos un asterisco.
Si fuese significativo también al 1%, decimos que es muy significativo y le ponemos un segundo asterisco a la par. ¿Sí? Bueno, todo lo que hemos explicado estaba escrito acá. Habíamos rechazado entonces la hipótesis nula, entonces al menos una de las medias es diferente. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿Está todo claro entonces? Bueno. Profesor, disculpe la interrupción. Sí. Quería preguntarle, por ejemplo, los chicos que no contamos con PC, solamente contamos con dispositivos como nuestro celular para rendir, ¿podemos rendir igual el parcial? Sí, sin ningún problema, digamos. No tendrías problemas, digamos, o sea, no necesitas una computadora sí o sí para rendir, no. Sí, solo, bueno, vas a necesitar por ahí algo, seguramente para hacer algún cálculo a mano, pero todo lo vas a poder escribir en tu celular, digamos. No es un impedimento, digamos, para rendir, para nada. Bueno, muchas gracias, porque en la situación que estoy yo, bueno, están varios otros chicos y les queríamos preguntar porque no contamos con PC todos. No, por supuesto, no es un requisito, no es indispensable para nada. Solamente que, bueno, como sugerencia, digamos, es que tengan cuidado cuando marquen en el celular, porque por supuesto, un celular es más chiquitita la pantalla, entonces es como más propenso, yo que soy medio torpe con los dedos más anchos, como que, bueno, tengan cuidado con eso, digamos, tengan cuidado cuando hagan clic en algo o cuando escriban, digamos, pero no hay problema. Bien, y en caso de desaprobar, vamos a la recuperación, también tenemos la opción de promoción. Sí, tienen toda la opción todos pueden recuperar para aumentar la nota y para que puedan llegar a la promoción. Perfecto, muchas gracias. Por nada. Bueno, seguimos entonces. Profe, una pregunta. ¿Al 1% se acepta la hipótesis nula? Esa parte no entendí. Porque quedó en la zona, en la región. Exactamente. Rechazo la hipótesis nula en este gráfico, ¿te acordás? Es decir, esto era al 0,05 y esto era al 0,01. Al 5%, vos fíjate que tu F calculado cae a la derecha de tu valor crítico, que era 4,76. Fíjate que 5,83 es mayor a 4,76. Por eso cae en la región de rechazo. Por eso rechazo H0. Al 5%, rechazo que todas las medias son iguales. Acepto que al menos una es diferente. Acepto mi hipótesis alternativa. ¿Sí? En cambio, al 1% no estoy en condiciones de rechazar H0. Es decir, al 1% acepto que todas las medias son iguales. ¿Sí? Sí, gracias. Y ahora ustedes, si el problema les diría, hagan todo este planteo. A ver, vamos acá arriba. Bueno, profe, entonces en este caso, digamos, en el caso del 0,05, ¿es significativo el 5% porque se rechaza la hipótesis? O sea, si rechazo la hipótesis, ¿es significativo? Si rechazo la hipótesis nula, significa que es significativo con ese nivel de significancia. En este caso es significativo al 5%, pero no al 1%. Si acá a ustedes les diría el temario que utilice un alfa de 0,01, ¿qué sucedería? Les hago una pregunta conceptual. ¿Haría falta hacer este punto B? ¿Qué opinan? No vamos a comparar medias. ¿Por qué? ¿Qué nos pasaba al 1%? Y volvamos acá a los cálculos nuestros. ¿Qué es lo que sucedía, habíamos dicho entonces, al 1%? ¿Que estaba en la región de rechazo? No, que estaba en la región de aceptación. Es decir, que
acepto que todas las medias son iguales. No estoy en condiciones de rechazar H0. Entonces, en este caso, no hace falta, por supuesto, hacer un test de comparación de medias porque no rechacé H0. No rechazo mi hipótesis de que todas las medias son iguales. No la puedo rechazar. No hay evidencia suficiente con los datos de mi muestra, de mi ensayo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? En este caso, es significativo al 5%. Por lo tanto, sí tenemos que hacer la prueba de comparación de medias. ¿Sí? Lo que acá estamos haciendo es utilizar los dos niveles de significancia en forma simultánea para que sea más rico el análisis. Pero si a ustedes les pedirían solamente uno, por ejemplo, si les pedirían entonces al nivel de significancia solo del 1%, esto ya no se haría. Queda acá. ¿Se dan cuenta? No es nuestro caso. Quiero que quede claro que nosotros sí podemos continuar porque hemos rechazado H0 al 5%. Bueno, podemos continuar. No sé si hay algún comentario extra o alguno de los profes quiere comentar algo, agregar. Si no, continuamos, ¿no? Todo bien, Gonzalo. Bueno, debemos averiguar ahora qué tratamiento, es decir, qué variedad es la diferente de las demás, ¿sí? Para ello realizamos la prueba de Tukey de comparación de medias porque nos habían pedido justamente que hagamos con Tukey. Hay varios comentarios en el chat, no sé si son preguntas que yo no las veo. Determinamos la diferencia mínima significativa W y cómo construimos cuál es la fórmula de esta diferencia mínima significativa que nos va a servir para poder establecer si nuestras medias son iguales a las medias que estemos comparando. Necesitamos un valor de Q, de alfa, que sale de una tabla, de la tabla de Tukey, que ya la vamos a ver, por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error sobre R. Buscamos en la tabla de Tukey el valor de Q y qué es lo que necesitamos para entrar en esa tabla. Vamos a necesitar el número de medias del experimento, que en este caso se acuerdan que era 4, o sea, ¿cuántos tratamientos había? 4. Por lo tanto, son 4 medias que hay que comparar. Alfa, que en este caso es el 5%, y los grados de libertad del error, que son 6. Todo eso son valores que ya habíamos calculado. Entonces, vamos a Tukey. Sí, cuadrado no. Espérenme un segundito que yo tengo todas juntas. Ahí está. En este caso habíamos dicho que el número de medias a comparar, ¿cuántas eran? 4, ¿sí? Entonces partimos de esto, del valor 4. Después, los grados de libertad del error, que eran 6, ¿se acuerdan? Y vamos a trabajar con el 5%, es decir, la primera fila esta. Entonces, de acá determinamos nuestro valor de Q. ¿Se dan cuenta cómo hemos obtenido ese valor? Lo repetimos. 4 porque era el total de tratamientos, es decir, el total de medias a comparar. Siempre que le hablen de medias, es que le están hablando de los tratamientos, las medias de los tratamientos, en este caso de las 4 variedades de poroto. El 6, ¿por qué? Porque eran los grados de libertad del error, que eran 6. Y 5% que estábamos trabajando nosotros. Entonces nuestro valor de Q es 4,9. Profesor, una pregunta. ¿Y si hubiéramos rechazado la hipótesis en los dos valores, también para 0,01, qué valor ocuparíamos acá? Y lo haces para los dos. Lo harías para los dos. Bueno, tenés dos valores de Q y harías dos análisis, digamos. Perfecto, gracias. De todas formas, es como muy largo, digamos, seguramente si te piden algo de esto te van a pedir con uno, porque es mucho hacer todo. Pero está bueno que vos sepas que podés hacerlo con los dos.
Si vos Bien, tendrías gracias. un 1%, también tendrías otro valor de Q, y si tenemos otro valor de Q, ¿qué tendríamos? Otro valor de W, y es otro análisis. ¿Sí? Bien. Entonces, W, ¿a qué era? Q, que era 4,90, por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error sobre E. El cuadrado medio del error, volvamos si quieren, por si hay alguien que está perdido, era esto. ¿Se acuerdan? Que era la suma de cuadrados del error sobre los grados de libertad del error, daba 49,5. Sobre R, y R era ¿qué? La total de repeticiones, que eran 4. Si hacemos estos cálculos, nos da una diferencia mínima significativa, que es W, igual a 17,23. Y este es un valor muy importante que lo guardamos, porque lo vamos a necesitar. ¿Qué es lo que significa lo que habíamos dicho recién? Este valor nos sirve para comparar las medias. Es decir, las diferencias de medias superiores a 17,23 serán significativas. ¿Qué significa esto? Que si yo hago la diferencia de la media número 1 contra la media número 2, y esa diferencia, esa resta, me da mayor a 17,23, entonces significa que hay una diferencia significativa en términos estadísticos de esas dos medias, es decir, de esos dos tratamientos. ¿Sí? Eso es lo que está significando este valor de 17. Entonces lo que vamos a hacer ahora es construir una tabla donde ordenamos las medias de los tratamientos de mayor a menor, de izquierda a derecha, y de menor a mayor, de arriba hacia abajo. ¿Es la única forma de hacerlo? No. Es decir, yo lo podría ordenar en otro sentido e igual estaría bien. Siempre que yo esté comparando todas las medias que corresponden, no hay ningún problema. En este caso lo que hacemos es ordenar de mayor a menor las medias de los tratamientos. Es decir, acá los ponemos en los encabezados de cada columna. La mayor media es el tratamiento B, el tratamiento A, perdón, con 40,5. Le sigue el tratamiento B, le sigue el tratamiento D y por último el tratamiento C. En las filas lo que hacemos es en sentido inverso. Empezamos con el más chiquitito, que era el tratamiento C, le sigue el D, y a continuación está el B, y el más grande era el A, por eso lo ponemos al último. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar las medias de todos los tratamientos contra todos. Es decir, vamos a comparar la media A con la media C, la media B con la media C, la media D con la media C, y por supuesto que si comparo C contra C me da 0. ¿Sí? Pasamos a la fila siguiente. Vamos a la variedad D. Hacemos A con D, B con D, y D contra D da 0. ¿Por qué no hago C contra D? ¿Por qué esto queda vacío? Y porque ya lo calculé acá, fíjense, es lo mismo. Que yo compare C contra D, es lo mismo que compare D contra C, es lo mismo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Por eso es como si fuese una matriz diagonal superior. Ahora bien, ¿cuál es la variedad que nos falta? B contra A. Entonces, si hacemos todas estas, si somos prolijos y ordenados a la hora de comparar, no vamos a tener ningún problema. Entonces, acá estamos comparando todo. Yo lo marco acá en un círculo, no en un círculo, como en un triángulo, las medias a comparar. ¿Qué es lo que se hacía entonces? Empecemos con la primera que habíamos dicho, A contra C. Lo que hacemos es simplemente la diferencia entre el promedio de la variedad A menos el promedio de la variedad C. Es decir, 40,5 menos 20. Y me da un total de 20,5, que es lo que tenemos acá. Pasemos a la siguiente celda. Es la diferencia entre 30 y 20. Me dan 13. Hagamos la diferencia entre
entre la variedad D, el promedio de la variedad B, que es 32,5 menos 20, me da 12,5. Y lo ponemos acá. Y así hacemos la diferencia entre las medias. En este caso la A con la D y lo ponemos acá. La B con la D lo ponemos acá. Y la última que nos falta es la A con la B y lo ponemos acá. ¿Sí? ¿Y cómo hacía para concluir? Lo que había que hacer era entonces comparar esta diferencia de medias con el valor de la diferencia mínima significativa. Si me esperan un segundo, yo voy a borrar esto para que quede un poquitito más prolijo. Yo hago de cuenta que estoy en un pizarrón con tiza y no es el caso. Bueno, entonces, ahí lo hemos dejado más limpio. No sé si claro. Entonces habíamos dicho que comparamos cada una de estas diferencias con nuestra diferencia mínima significativa. Nuestra diferencia mínima significativa era W igual a 17,23. ¿Sí? Que era lo que habíamos calculado acá. Entonces, veamos esta. 20,5 es mayor que 17,23. Sí, ¿verdad? Entonces, en este caso le pongo un asterisco. ¿Qué significaba? Que la variedad A es diferente a la variedad C. Hay una diferencia significativa. Veamos a la siguiente diferencia entre la variedad B con la C. 13 es mayor que 17,23, no. Por eso le pongo NS de no significativa, porque no hay diferencias significativas en términos estadísticos de B y C. No hay diferencias estadísticas significativas. D contra C me daba 12,5. Es más chiquitito que 17,23, por eso también tiene una NS. 8 es más chico que 17,23 también. 0,5, que era la diferencia entre B y D. Es más chico que 17,23 también. Y por último, A contra B daba una diferencia de 7,5 que también es menor. Siempre lo comparo contra este valor de 23. Fíjense de importante que es calcular bien este valor. Cometo un error en el cálculo de W y concluyo todo mal. Entonces, la única variedad, la única diferencia significativa, estadísticamente significativa, era la variedad, la diferencia entre A con C, que es lo que hemos escrito acá, que la única diferencia era la variedad A contra C, y la variedad A es estadísticamente superior a la C, vemos que es superior, 40,5 es mayor a 20, pero es igual a las variedades B y D, que tampoco difieren entre sí, ni difieren de C. ¿Sí? Es decir, en este caso lo que podríamos llegar a concluir es que la variedad C es la menos preferible. ¿Sí? Porque recuerden que entre A, B y D tampoco había diferencia significativa. ¿Sí? ¿Hay alguna duda respecto a Tukey, chicos? Sí, profe, ¿puede explicar de vuelta ese análisis de cuál es mejor acá en esto de A, B y... Porque ahí me pierdo cuando dice que la variedad A es superior a la variedad C. Mira, bien. La variedad A es superior a la variedad C, ¿verdad? Ahí estamos bien. Porque es la única que hemos encontrado diferencias significativas. Sí. Yo te hago una pregunta. Vos presta atención en la tabla. ¿Hay diferencia entre la variedad C y la B? Entre C y B. Sí, hay diferencia, es esta que te estoy marcando acá. ¿Hay diferencia? No. No. Entonces, ¿preferís alguna de las dos vos? No. No hay diferencia. Yo no te puedo asegurar que una sea mayor o mejor que la otra. Ahora, si comparamos C contra D. Tampoco. ¿Hay diferencia? Tampoco. Si así hacemos con cada una, lo único que podemos observar es que hay diferencia
entre C y A, que es lo que hemos puesto acá. La variedad A y C son diferentes. Puntualmente, estamos en condiciones de decir que son diferentes, pero que A es mayor que la C. ¿Sí? Eso bien. también estamos en condiciones de saberlo. Estamos viendo que hay diferencias significativas y que A es más grande que C. Ahora, A, fíjense A, que estamos en la primera columna, ¿cómo es respecto a B y a D? ¿Hay una diferencia significativa entre A y D o entre A y B? Fíjense lo que yo acabo de marcar acá. No, no hay diferencia. No lo hemos detectado, al menos Tukey no la detecta. ¿Sí? Entonces, para Tukey, A, B y D son iguales en términos estadísticos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hemos escrito acá? Que la variedad A es estadísticamente superior a la variedad C. Eso sí estaba claro. Pero es igual a las variedades B y D, que es lo que acabamos de encontrar acá. A con B y D no hay diferencia. Y que tampoco difieren entre sí. B con D es esto. Tampoco difieren, ni difieren con C. Lo único que estamos escribiendo acá en este párrafo que parece engorroso es simplemente ver cuáles son las diferencias que hay entre las variedades. Entonces, de todo esto, si a vos te piden que concluyas, si vos sabés que la variedad A era la mayor, pero no hay diferencia entre A, B y D, lo que podría llegar a decir es que la variedad C es la menos preferible porque hay una diferencia significativa con A. Pero entre A, B y D, al menos Tukey no te lo detecta. ¿Qué haría yo? Tal vez pasaría a Duncan, porque Tukey es muy exigente para detectar diferencias. ¿Sí? Entonces, al menos Tukey no detecta más que una diferencia entre la mayor y la menor, que es 20 y 40,5, que es C y A. Pero no detecta diferencia entre las otras. ¿Sí? Esto es un caso... ¿Está claro? ¿Lo entendés ahora? Sí, o sea que A, B y D son, o sea, en este caso que yo le ponga el asterisco y que las otras sean de diferencia de no significativa, Sí. es como que eso sería como contraproducente, no contraproducente, sino como negativo respecto de la diferencia que yo encuentro en este caso entre A y C, porque de decir que C es la menos preferida. En cambio, en la otra no hay una diferencia, entonces podría utilizar tanto A, B o D. A ver, no está tan mal el comentario, pero yo quiero, para que no te confundas, que por un lado distingas el cuadro. El cuadro te permite ir dilucidando las diferencias entre cada una de las medias. Eso por un lado. El cuadro te va detectando eso. Si yo el cuadro lo desmenuzo, voy a poder observar e ir haciendo. Si querés, para que sea más fácil para vos, yo lo que haría tal vez es poner C con A. Pones 2 puntos y pones, hay diferencia significativa. Pones B con C. No hay diferencia significativa. Entonces, lo escribís tal vez en una lista para que vos no te confundas. Luego, la parte de la conclusión, donde yo empiezo a ver y a jugar. No siempre se va a dar que sea tan claro. En algunos casos puedo decirte que tal vez la variedad D o la variedad, o tal vez, no sé, la variedad, un caballo de la raza, una raza X, es mejor que los otros. Tal vez algunos casos se dan que se concluye fácilmente y es bien claro. Ya vamos a ver otro ejemplo donde la respuesta está bien clarito. En este caso puntual, lo que podemos estar en condiciones de decir es que la variedad C es la más chiquitita de todas y solo se diferencia de la variedad A. Porque tampoco vemos la diferencia entre C con D y C con B. Lo único que podemos decir entonces era que la variedad A es mayor que la C. Toda otra... Gonzalo, disculpa, Margarita lo que razona es que si A es igual a D y B,
Entonces Sí. podría recomendar A, D y B, porque Exacto. el 40,5 de la A, el 32,5 de la D y el 33 de la B son iguales. Entonces cualquiera de las tres serían las mejores. Sí, Y es correcto el razonamiento tuyo, Margarita. Ah, bien. Bien, bien. Gracias, profe. bueno, ¿quedó claro entonces esto? Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Yo lo que les decía es que en algunos casos puede ser más simple que haya una variedad preferible, ¿sí? En este caso, no es así, son tres las preferibles en el sentido de que las tres mayores no hay diferencia entre ellas, que es lo que dijo el profe recién, entre A, B y D, ¿sí? Solamente podríamos como descartar, perdón, la C, en caso de recomendarle algo a alguien, ¿sí? Bueno. Pasamos a... Profe, disculpe, o sea que la respuesta cuando dice cuál recomendaríamos, dice punto C, ¿sería cualquiera de las tres o nos quedamos con A porque tiene la media más alta? No, cualquiera de las Cualquiera. A, B o D, porque en términos estadísticos, a pesar de que hay diferencia entre A y B, no son las medias iguales, porque yo veo que hay diferencia, una es 40,5 y la Sí. otra es 33. En términos estadísticos no se detecta esa diferencia a través de Tukey. Entonces, en términos estadísticos, no ves diferencia entre A, B y D. Perfecto, gracias. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver cómo se resuelve en forma rápida esto en Infostat. No lo vamos a hacer, pero a otro ejemplo, en vivo y en directo, a la resolución en Infostat. Acá solamente les pegamos las salidas para que las puedan ir comparando. Esto era importante a la hora de introducir los datos en Infostat. Las columnas, primero se introducen los datos en columnas. Cada columna es como una variable, ¿sí? En este caso ponemos los 4 valores de la columna 1, ¿sí? Lo veamos acá, tal vez más fácil. Gonzalo, disculpa, en el parcial no hay ninguna pregunta para ser resuelta con Infostat directamente, ¿no es cierto? No hay, ¿no? No, porque veo que algunos chicos están preocupados, que no tienen computadora, bueno, vamos y la directamente preocupación de ellos es por el hecho de que piensan que pueden tener que resolver algún ejercicio con Infostat. Y Sí. no, lo hemos armado de tal manera que no tengan ustedes que usar ese programa. Sí, O sea, exactamente. con una calculadora pueden resolver lo que les pedimos, que no son los cálculos completos. Les damos cosas ya calculadas. Así que el que no tiene computadora no se preocupe, porque no va a tener que usar, no vienen versiones para celular de Infostat, pero no se preocupen porque no hay ningún ejercicio en el que tenga que ponerse a cargar y resolver directamente en Infostat. Así que tranquilos con eso. ¿Qué sugerís entonces que veamos, Osvaldo? No, sí, explicarles cómo se hace. Y la Perfecto. salida, porque las salidas sí están en parcial. No, está bien. Osvaldo, no se preocupan los chicos por el tema de que tienen que estar con cámara al mismo tiempo que resolviendo el ejercicio. Bueno, si se le apaga la cámara cuando están en el celular, no hay problema. Nosotros le vamos a decir de rato en rato, encienda un rato, ponga la cámara un ratito, lo vemos y de ahí siguen. Así que no se asusten por eso tampoco. Bien. Bueno, entonces, lo que había que hacer para cargar los datos era ser ordenados. Primero nos paramos en la primera columna, ¿sí? Recuerden que la primera columna tenía, lo veamos acá, la primera columna nos parábamos acá, ¿verdad? Tenía 4 filas y a su vez 4 tratamientos o variedades. Y a su vez 4 valores de los rendimientos. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que hacemos es cargarlo por columna. Esto significa lo que habíamos dicho. Para la columna 1, la fila 1, con el tratamiento A, el rendimiento era 38.
Seguimos en la columna 1, en la fila 2, con el tratamiento B, daba 43. Y seguimos en la columna 1, pero en la fila 3, con la variedad C, nos daba un rendimiento de 11. Y así vamos cargando en forma ordenada todos los datos. Cada variable debería estar en una fila. Las dos variables de bloqueo, nuestras variedades o tratamientos y el rendimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que había que hacer en principio? Al inicio, un análisis descriptivo, un gráfico de puntos, donde podemos ver que nos permiten introducirnos en el tema. Veamos cómo son nuestros datos. Ese es el objetivo. Podemos ver que esto es un diagrama de cajas. Podemos ver que la variedad C tiene el menor rendimiento que las otras variedades. ¿Se dan cuenta? Entonces a mí ya me empieza a llamar la atención en el sentido de que si yo tengo los datos, hago este gráfico y digo, ojo, tal vez la variedad C sería la menos recomendable. A priori, no he hecho nada todavía. Hagan de cuenta que estamos recién arrancando la clase. En principio podríamos decir que la variedad C es la que menos promedio tiene de rendimiento. ¿Sí? Luego hacemos el análisis de la varianza. Lo que hacemos es diferenciar mi variable dependiente, que era la variable de rendimiento, que era lo que me interesa, y en las variables de clasificación lo que hacemos es introducir la fila, las columnas y los tratamientos. Recuerden que las variedades eran los tratamientos. ¿Sí? Hacemos clic en aceptar y luego lo que hacemos es, no me quiero detener tanto, como dice el profe, esto no es necesario, en el parcial no le vamos a pedir que hagan esto en el parcial, ningún ejercicio que lo resuelvan con Infostat, o sea que no hace falta detenernos tanto. Lo que hacemos acá era guardar siempre los predichos y los residuos para poder obtener poder verificar los supuestos. Acá lo que había que hacer era marcar el método de comparación, si era de Tukey o de Duncan, y las medias las mostramos según las variedades o tratamientos, que es lo que nos interesaba. Acá es donde se elige el nivel de significación 1 por vez. Hago un análisis para el 5% y si quieren repetirlo para el 1. ¿Sí? Entonces cuando damos clic en aceptar, tenemos la salida de Infostat que sí tienen que saber analizarla. ¿No la ven entera ahí o está muy grande? ¿Quieren que lo achique o no se va a ver? Se ve bien. Para que lo vean entero. Gonzalo. Sí. Gonzalo, ¿me escuchás? Sí, Julio. Sí. Ahí justamente fíjate en el coeficiente de variabilidad, 22,34, y ahí está el problemita de la imposibilidad para detectar diferencias de este análisis. Por eso tenías tanto problema ahí en la comparación de medias, digamos, ese podría ser uno de los problemitas. ¿Ah? Exactamente, tal cual lo dijo el profe. El coeficiente de variación está como un poquito excedido de lo que nosotros fijábamos como válido y aceptable, o sea que no era un diseño muy preciso, digamos, no es un experimento tan preciso, podía haber algunos problemas y por eso no se detecta fácilmente una variedad como superior a las otras. ¿Sí? Fíjense que acá podemos ver el total de unidades experimentales, por ejemplo, bueno, el coeficiente de variación, que era la precisión del experimento, y acá podemos ver el cuadro de análisis de varianza, que es lo que habíamos calculado. Nosotros lo marqué en rojo, que era la fila donde deberíamos centrarnos nosotros para decidir qué eran las variedades o tratamientos. En base a esto, eso es lo que estamos interesados. Entonces, en este caso, si quieren compararlo, vamos a ver que todos los valores son los que hemos encontrado a mano. Y entonces lo que había que ver en este caso era nuestro estadístico F. Y este era el F calculado.
Para decidir, lo que había que hacer era recurrir a la tabla que nos da los valores críticos de la distribución F. ¿Se acuerdan que lo hemos buscado a mano? En este caso no nos da el software el valor del valor crítico de F. Lo que hacemos es, pero sí tenemos otra forma de compararlo y de decidir, y es utilizando el valor P, que lo estoy remarcando acá. Y da un valor de 0,0327. Como este valor P es menor que alfa al 0,05, entonces, ¿qué hago? Rechazo H0 al 5%, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que habíamos decidido a mano. Ahora, este valor, ¿cómo es comparado al 1%? Mayor, ¿se dan cuenta? Entonces, que lo que hacemos es, no rechazamos H0 al 1%. Pero sí al 5. ¿Sí? ¿Está claro entonces cómo se decide? Lo comparo con mi nivel de significancia. Si el valor P es menor que el alfa, rechazo H0. Si el valor P es mayor que el alfa, no rechazo H0. ¿Está claro? Entonces, como si seguimos, vemos que hay diferencia al 5%. Entonces, fíjense, habíamos puesto nosotros un alfa de 0,05 con la prueba de Tukey y de comparación de medias, y acá podemos ver la diferencia mínima significativa de 17,22. 23 nos daba a nosotros, ¿se acuerdan? Y entonces acá podíamos ver exactamente lo mismo que, o sea, acá podíamos concluir lo mismo que concluíamos cuando lo resolvíamos a mano. Que la variedad C tiene una diferencia significativa solamente con la variedad A, que es lo que yo estoy marcando aquí en blanco, que no hay nada. ¿Ven? Letras iguales significa que los tratamientos, no hay diferencia entre esos tratamientos. Es decir, entre B, D y B, entre C, D y B no hay diferencia. Pero sí hay diferencia entre C y A. Y lo mismo podíamos concluir con la variedad B, la variedad A y la variedad D, que no había diferencias entre ellas, pero sí con la C. Entonces, a modo de conclusión general, podríamos decir que cualquiera de estas se recomienda. La que estoy marcando ahora. Lo único que podría como descartar es esta. Bueno, yo la taché medio feo, pero esta. Porque hay una diferencia significativa con menos con A. Entonces, yo recomiendo cualquiera de estas tres. ¿Está claro? Bueno, acá es lo mismo que yo había dicho, que acabamos de mencionar, es lo que estaba escrito. Entonces, exactamente lo mismo, solamente era explicarle cómo lo resuelven en Infostat. ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Lo que hacemos entonces ahora era verificar los supuestos, que en realidad hay que hacerlo antes, porque si no se cumplen los supuestos, no tiene sentido todo este análisis que hemos hecho, pero bueno, lo explicamos nosotros al último. La verificación de supuestos. Empezamos con un gráfico de QQplot para verificar normalidad. Entonces, la idea es que nosotros grafiquemos los residuos del rendimiento, que es la variable que yo quiero analizar, y lo graficamos en esta recta de y igual a x. La idea es que nuestros puntos, nuestros residuos, se localicen lo más cercano a esta línea, a esta recta, y eso significaría que los residuos son normales. En este caso están, digamos que alineados, o sea que no hay problemas con la normalidad. Hacemos un gráfico de dispersión para ver el tema de independencia y homogeneidad de varianzas, que eran los otros supuestos necesarios. Y podemos ver, nos quedó abajo, que graficamos
los predichos versus los residuos, ¿sí? Y podemos observar que en esta línea que estamos marcando acá, que es la línea del 0, los residuos están graficados, estos puntos están arriba y abajo del 0, lo que indica que tienen media 0 y no tienen una forma, un patrón determinado, por lo tanto podemos ver que tampoco hay problemas con la homocedasticidad, que es la homogeneidad de varianza. ¿Sí? Entonces habíamos observado que verificamos los supuestos, no hay problema. Con la normalidad, independencia y homogeneidad. Bueno, ¿alguna consulta? No, profe. ¿Está todo claro entonces? Osvaldo, Sí. ¿tenés alguna Profe, sugerencia? tengo una duda del parcial. ¿El Sí. parcial va a ser solo resolver así un caso práctico o también es teoría? No, esta materia es teórico-práctica. Tienen Ajá, teoría y tienen práctica. Entonces tienen que bien. saber conceptualmente todos los conceptos, digamos, cómo aplicarlos, cómo se resuelve, cómo se interpreta. O sea que va, y la parte, digamos, la teórica es multiple choice o tenemos que escribir porque a veces pasa que por ahí no, por ejemplo, si me toca un práctico, hoy me tomo como hora y media resolver el práctico, entonces no sé cómo voy a hacer con el tiempo. A ver, no es... Osvaldo, no sé si querés aclararle vos algunas cositas. No sabe qué decir. Sí, no es multiple choice, son Pero tampoco preguntas hay preguntas de asociar conceptos con ideas. Ustedes tienen que tampoco- desplegar unas listas y hay que seleccionar, por ejemplo, de una idea el concepto teórico, en una lista Bien. desplegable, por ejemplo. Sin nada para Con escribir, o sea, todo para completar o... Tienen, por ejemplo, les podemos dar, a ver, mostrar la tabla de análisis de la varianza, Gonzalo, así les muestro más o menos. Les damos, por ejemplo, la tabla del Infotab, pero le dejamos un montón de huecos ahí. Les damos los elementos esenciales a partir de los cuales ustedes pueden calcular el resto. Y arriba les explicamos cómo es el experimento. Entonces ustedes, con mínimos cálculos de calculador y con los conceptos de cómo se calcula un grado de libertad, cuántas unidades tienen, llenan todo lo que falta. Ahí sí tendrían que tipear valores numéricos, por ejemplo. Claro, pero no va a O haber... les damos la salida del test, por ejemplo, y les preguntamos cuál variedad recomienda. Y ahí les damos la posibilidad de una lista desplegable, ustedes eligen. Bien. Y O les para los damos un cálculos, gráfico de supuestos, por ejemplo. Y te preguntamos si se cumple o no el supuesto. Que pongas verdadero o falso, ponele, pero lo despliegas de una lista. bien. Por- Y para los cálculos, digamos, son para hacer solo con la calculadora o o la podemos tener calculadora. una hoja auxiliar o algo. Ah, no, sí, vos podés tener lo que quieras ahí en el momento del examen. Es más, tenés que tener las fórmulas sin duda. La Bien. calculadora y podés tener la teoría, ahí los libros, todo. Porque las preguntas no son directas, digamos. Claro. Son conceptuales. Vos tenés todo lo que te hemos dado, tenerlo ahí a la mano. Las tablas, no se olviden de tener... Toda la tabla, los apuntes, todo. Podés tener todo a la mano ahí. Bien. Entonces, con eso se ayudan para ir contestando las preguntas, que son más bien conceptuales. Bien. Gracias, profe. Profe, tengo una duda. Sí. Con el ejercicio 5 del tema 3, lo estábamos haciendo y cuando hago la suma a cuadrado de tratamiento total, Sí. me da un número diferente. Yo lo hago en Infostat y me da un número y a mano me da otro. A ver, no lo tengo acá a mano. ¿Qué tema 3 es este de cuadrado latino? Sí. ¿Alguien lo tiene a mano y lo quiere compartir? José, ¿estás ahí vos? Ahí hay dos posibilidades. No sé quién habló, no la veo. Acá en tratamiento se llama Mayra. Mayra. Escuchá, Mayra, ahí hay dos posibilidades. La computadora nunca se equivoca.
O sea, si tenés una diferencia, o puede ser que vos no estés haciendo bien el cálculo en manual, o que hayas pasado mal los datos en la computadora. Pero tiene que dar exactamente igual. Claro. Por ejemplo, acá nosotros, chicos, mira, a nosotros nos da el Pero que el total no da. El de Tukey nos daba 17,23 redondeado. Y si se fijan, en realidad el valor era 17,22180. Bueno, acá han dejado 5 decimales. O sea, esto es Claro, pero son diferencias mínimas. mínimo. No puede haber, si acá me daba 20, a mí me daba 23 o 28 y bueno, no, hay algo que he hecho mal. O como A dice, vos, Mayra, te da totalmente distinto. Sí, me da totalmente distinto y lo he hecho a mano 2 veces. Y en el A lo programa- mejor estás cargando mal el dato los datos, entonces, en la esto. compu. ¿Sabes qué podemos hacer, Mayra? Mañana entra a la consulta, Y lo vemos, tenerlo a mano al archivo y lo y compartí. lo compartís la pantalla y te lo miramos a ver dónde puede estar el error. Bien. ¿Eh? Chequea, por ¿Qué ejemplo, ejercicio era? Decí de nuevo. ¿El 5? El 5 tema 3. bueno, no lo tengo acá yo resuelto, digamos, si no te contestaría ahora, pero chequea, por ejemplo, esto. Fíjate que tiene que ser bien ordenada y prolija para pasar los datos en términos de columnas. ¿Sí? Como te Sí. dice el profe, esto es elemental porque esto es muy fácil equivocarse. O sea, en esto, en armar esto. O de tipear más, capaz que acá en vez del 11 he puesto no sé, un 12 y te cambia todo. O sea, un 110, te teclaste un número de más. Es muy fácil equivocarse en esto. Por eso yo siempre sugería tener los datos, como yo tengo aquí este machete, con los datos en Excel, bien ordenados y prolijos. Recién los paso al Infostat cuando chequeo que estaban bien. Bien. Pero Sí, bueno, revisa bien, Mayra. Si están bien cargados, entonces algún error estás haciendo en el cálculo, vos a mano. Porque Bueno. tienen que dar igual. ¿Lo estás haciendo a mano? Lo estoy haciendo de vuelta, a ver ahora, a ver si me da a mano, porque ya lo tengo hecho en el programa. deberías eso, sí, chequear algún, no hay problema, mañana si querés te conectás y lo podemos ver con detalle, no hay problema. Lo hago bien y mañana me conecto y veo si me da. Sí, no hay ningún problema. Dale, y mañana. ahí lo vemos junto con vos a ver dónde puede estar el error. Bueno. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, chicos?